Así que desde, ¿cómo es que se llama? Es el castillo de Churi, en la ciudad de Naja, Okinawa. Ya, qué envidia, ojalá estar ahí. Ay, sí, qué ganas de volver. ¿Cómo estás, Rodrigo? Debo decir que estoy destrozado. Me siento súper cansado. Estuvo súper duro el entrenamiento. 2 horas de lucha es mucho. Pero son 2 horas de lucha, digamos, controlada, no es como una porrada así como a morir. Es lucha donde hay pausas. Eh, por lo general hay pausas, pero hoy no hubo. Hoy yo luché continuo, terminé una lucha y comencé otra y así. Solamente tenía para descansar los momentos en que podía descansar durante la lucha, ¿no? Claro, son las pausas que tú mismo te haces porque llegas a una posición o hay una lucha por una posición ventajosa y alguien queda arriba, alguien queda abajo, de repente ya uno se da un tiempo para respirar, para pensar y ver cuál es el mejor curso de acción. Porque no se trata de gastar toda tu energía en los primeros minutos. Es una actividad más científica. Estás pensando cada movimiento mientras sucede. Ese es el objetivo. Yo creo que por lo general se cumplió bastante hoy. Fue tan intensa la lucha y eran harto más fuertes que yo físicamente, me dio la oportunidad de tener que ser más técnico que los otros. Eso es algo que uno siempre se va a encontrar, alguien que es más fuerte que uno. Yo por lo menos me he dado cuenta que como no tengo mucho estado físico actualmente porque por mi inactividad, por el COVID que me dio, COVID largo, siento que lo único que puedo hacer por ahora mientras recupero mi mejor estado físico es defenderme, es tratar de no perder. Si no puedo ganar, voy a tratar de no perder. Entonces trato de defenderme como sé y buscar las oportunidades que tengo. Pero me pasa que me surge una oportunidad de raspar, de invertir a la persona y quedar yo en una posición ventajosa, lo hago, ocupo gran potencia para hacer eso y se me va toda mi energía. O sea, entonces no puedo mantener esa posición o no puedo levantarme para eso. Entonces, es un largo camino, pero el approach correcto es seguir entrenando y hacerlo de una manera sensible por medio de mi planificación de entrenamiento, como bien sabes. Ya sigo con mi entrenamiento aparte del jiu-jitsu, que el jiu-jitsu construye mucho acondicionamiento físico específico para el arte, pero mmm, falta hacer ese físico aparte, digamos, como llenar los espacios que te deja el arte marcial, o sea, más fuerza, más potencia y, y acondicionamiento general. Claro que sí. Los japoneses utilizaban un entrenamiento que era, volviendo hacia atrás, así como en el karate, en el desarrollo del karate y las artes marciales, ellos tenían ciertos ejercicios que ellos consideraban que eran fundamentales para construir todas las herramientas que necesitaba tener un artista marcial. Por ejemplo, la fuerza de los dedos, que generalmente los dedos son súper delicados, porque nosotros en el jiu-jitsu no nos tomamos los dedos, pero el karate sí lo permite. Los rotadores externos, por ejemplo, o los rotadores internos, por lo general también se tienden a lesionar porque uno no los acondiciona. Generalmente en la lucha hace una pegada en las mangas nomás y vamos forcejeando en rotación externa y después termináis con los hombros adoloridos. O los antebrazos también de repente. Y ellos tenían ciertos ejercicios rituales que realizaban en todas sus prácticas físicas para poder mantener un equilibrio de la fuerza de estos puntos débiles que son transversales a todo el ser humano. Sí, uno siempre tiene puntos débiles y puntos fuertes. Yo en lo personal tengo mi rotación interna, tengo bastante rotación interna, pero la rotación externa me está fallando mucho. Aquí llego hasta acá nomás y pare de contar, pero la que es hacia abajo, tengo bastante recorrido. Entonces hay una compensación importante.
Entonces ahí entra en juego todo lo que yo pueda hacer fuera del arte marcial. Ejercicios específicos. Yo sé por lo menos que los que hacen Kyokushin creo que tienen ejercicios bastante cruentos para acondicionar los nudillos, acondicionar las canillas, y eso es específico para su arte marcial. Sí, claro. Nosotros en Jiu-Jitsu, más que nada, tenemos ejercicios que nos desarrollan nuestro core, nuestro abdomen, nos proveen de flexibilidad en ciertos puntos, nos hacemos apoyo en dos bases, en un pie y una mano, y tratamos de mover el cuerpo en esa tridimensionalidad. Y eso nos provee el acondicionamiento. O sea, como nuestro arte no tiene golpes, en teoría, porque también está el combat jiu-jitsu, que es como con cachetadas, para simular golpes de puño. El cual igual tiene su valor. O sea, Sobre tiene todo, mucho sentido, porque sí, el Jiu-Jitsu nace de eso, o sea, quitarle... Probablemente gran parte del desarrollo que tiene el Jiu-Jitsu es porque no tenemos golpes dentro de, pero también le quita un fundamento súper importante de cómo se fue forjando el Jiu-Jitsu en sus inicios y por qué también fue tan trascendente en las primeras UFC. Y hoy en día el Jiu-Jitsu ha perdido un poco su calidad de el arte marcial suprema de las artes marciales mixtas. claro, se ha vuelto más un deporte. Como tal, está muy especializado. Ahora es como lucha de sumisión. Y al ser eso, se pierde el aspecto de la defensa personal, del estar esperando que ocurra algo inesperado, como un golpe, como un agarrón de pelo. Esas son como las más comunes. Pero ahora en el deporte no se espera que uno haga eso. O sea, uno espera que la persona se mueva como se mueve un artista marcial de jiu-jitsu, y se pierde esa como espontaneidad que puede ocurrir en una situación en la calle, en el transporte público, en una fiesta. Entonces es bueno trabajar eso también, como el peor escenario posible, ¿cierto? Alguien te agarra por la espalda, alguien te toma de la muñeca, te trata de jalar hacia un lado, te agarra el pelo. Te toman los dedos muchas veces cuando tomáis posiciones posteriores, por ejemplo, tomáis la espalda y el otro que no está acostumbrado te toma los dedos. Igual uno no tiene mucho que alegar porque es algo que va a ocurrir, pues, ¿cachai? Si tú expones tus Pues, dedos, si te lo hace un compañero, tú le dices, eso está prohibido. Pero no le puedes decir eso a alguien. sí, claro. Hay que saber qué hacer, ¿no? Y ese saber qué hacer viene de repetición, repetición y repetición en el subconsciente. Ocurre harto que el nivel de entrenamiento se ve reflejado en una situación de alto estrés. Ahí se te olvida todo lo que no tienes solidificado en tu memoria, y resurge lo que más has ensayado. Por eso es tan importante ensayar lo fundamental, porque en una situación así no te vas a poner a hacer guardia X o de la arriba, o media profunda, a llover Sí, los golpes así. Entonces, esto de entrenarlo todo, de todo un poco, ¿cierto? Hay que darle tiempo para entrenar el acondicionamiento, hay tiempo para entrenar técnicas un poquito más exóticas, las fundamentales, defensa personal. Todo eso hace que seamos artistas marciales más completos. Y en la vida ocurre también que, sobre todo en temas de salud, por ejemplo, cuando uno va o sea, al médico, hay un médico especialista en hombro, o tobillo, o un infectólogo,
oftalmólogo y así, otorrino. Entonces todos ven una parte segmentada del cuerpo y todos ven el problema con la herramienta con la que fueron instruidos, ¿cierto? Si vas donde un carpintero con un problema, él te va a sugerir un martillo o un serrucho. ¿Ya? Sí. Y lo mismo va para el traumatólogo. Si vas con él con un problema, te va a dar la solución es un martillo o un serrucho. Entonces, no es por desmerecer la labor de los médicos, porque sin duda que son muy importantes. O sea, los avances de la medicina han sido, pero incalculables. Imagínate, sobre todo después de las guerras mundiales, siempre hay como un gran avance de la medicina, de la ortopedia, de la manera de tratar infecciones, enfermedades. Entonces, el valor que tiene es tremendo. Que si bien hay muchos avances de la medicina y la medicina es muy útil, no lo es todo cuando se trata de las enfermedades de este siglo, por ejemplo. Claro, porque es lo que estabas diciendo, vos. Si vais con el carpintero, él lo va a solucionar todo con un martillo y un serrucho probablemente. Y muchas de las cosas que vemos hoy en día son problemas que están más allá del Biomédico. modelo biomédico, po. Es un problema biopsicosocial que influye también en el entorno, el estrés del trabajo y todas estas cosas. O sea, lo mismo que decía, pues, si vais con un traumatólogo, ya no es solo un traumatólogo, pues, es un especialista en mano, especialista en dedo, ya ni siquiera así en mano. Y de repente se les olvida todo el resto del cuerpo. Antes había mucha medicina, que por ejemplo el médico internista, que era el que manejaba casi todos los temas con profundidad, pero igual había un especialista de un área. Pero ahora son todos sub especialistas y demasiado especialismo. eh, Te quita la posibilidad de ver la gran pintura, po, todo el cuadro. Todo el cuadro, justamente. Es como, por ver los árboles te pierdes el bosque. Exactamente, por ver la hoja te pierdes el bosque en este caso. Claro. Sí, pues, sí, eso es. Sin duda que tienen una gran utilidad para ciertos problemas. Claro, tú vas con una fractura de dedo y vas con el especialista de dedo y te soluciona el problema. Hay nada que decir. O tienes una infección que es algo agudo, o sea, es algo que tiene que ser solucionado lo antes posible, y tomas antibióticos, pero ya no es tan fácil como tomarse el antibiótico solamente, tienes que ver las consecuencias de tomarte ese antibiótico, porque con eso viene una destrucción de la microbiota intestinal. A mí me pasó una vez que, bueno, cuando era adolescente, yo tenía mucho acné, sobre todo en mi frente. Tengo una frente muy grande, muy amplia, por eso uso chasquilla, mi inseguridad. No, Ya, mentira. Entonces, fui donde una dermatóloga que me recomendó una pastilla, ya ni me acuerdo el nombre, y al tomar esa pastilla por un tiempo, de repente empecé a notar que estaba haciendo del 2 con sangre. Y eso me preocupó un montón, obviamente, porque no es normal ver sangre cuando vas al baño. no. Entonces, ¿qué es lo primero que pensaría alguien bueno, que es joven, que no tiene muchos conocimientos de nada, y le dice a tu mamá, oye, me está pasando esto, ¿qué hago? Tiene que haber algún problema ahí. Vamos al proctólogo. Y fui al proctólogo Ya, ya. y no lo recomiendo porque fue muy doloroso. Ya. Y el proctólogo encontró que no había nada malo ahí. Entonces tenía que encontrar el problema. Entonces, si el problema no estaba ahí, tenía que estar un poquito más arriba. Entonces fue al gastroenterólogo. Y con el gastroenterólogo me dijo que no tenía, o sea, me había destruido ese medicamento mi microbiota.
por eso estaba sangrando. Ya, Entonces me recetó unas cepas, como unas cepas en polvo con unos probióticos, y ya, con ya. eso se soluciona el problema. Y Y se obviamente después solucionó, de qué tomar genial. ese, sí, se solucionó, no tuve ningún problema después. Y obviamente dejé de tomarlo. Y bueno, al tiempo después ya, cuando crecí, ya me volví más viejo, ya se fue el acné. Además que mejoré mi alimentación. Había algunas cosas que me enteré tiempo después que me estaban afectando también y por eso me producía acné. Por ejemplo, yo tomaba mucha leche de vaca. Me tomaba 2 vasos al día durante toda mi vida. Me encantaba la leche. Y toda esa materia grasa, todas esas hormonas probablemente me hacían como cortocircuito, entonces me producían mucho acné. Dejé de consumirla y se Ya, acabó. La empecé a reemplazar por otras cosas, leche vegetal, cambié mi alimentación. Eso me pasó harto, como que empecé a aprender más de nutrición, empecé a educarme más con respecto a eso y me di cuenta qué es lo que le hacía bien a mi cuerpo y qué es lo que le hacía mal a mi cuerpo. Y por más que me gustara una u otra cosa, tenía que cortarla de mi vida. Al final se trata de encontrar lo que a uno le hace sentir mejor. Y con sentir mejor no me refiero a algo que se sienta bien en la boca, porque como sabemos, muchas cosas se sienten bien, saben bien, ¿cierto? Papas fritas, carne, pero no necesariamente es lo que es mejor para tu organismo, lo que te hace tener más energía, lo que te hace sentirte más liviano. Entonces, eso es un gran ejercicio de autoconocimiento y conciencia, que todos deberían ser conejillos de India de nosotros mismos, ¿cierto? Probar. Por lo menos yo lo he sido conmigo y he probado, pero muchas cosas distintas, muchos protocolos distintos. Antes, bueno, estuve tomando café, ahora ya no tomo café, ahora esto es té, estoy tomando infusión de chai, estoy poniendo cúrcuma, pimienta, jengibre, estoy tomando esto como 2 o 3 veces al día, me encanta. Es como un té medio picante y ya, es sí. bastante bueno, me gusta. Así que eso, experimentar, educarse y experimentar con uno mismo. Porque lo predeterminado, si uno no hace eso, vas a caer en lo predeterminado. Lo predeterminado es lo que está empaquetado en el supermercado o lo que está camino a la caja registradora, que, que está ahí por un motivo, o sea, está para tentarte. Como Sí, claro que el, sí. el M&M, oh, para adentro. Los Doritos, oh, para adentro. Se Las siente, bebidas generalmente también están ahí mismo en la caja, la bebida claro, energética. la Red Bull, la Monster. Entonces, yo conozco personas que dicen, yo no puedo funcionar sin café. Ya, O sea, no puedo empezar mi día sin café. O sea, y eso me parece terrible, es una aberración eso. O sea, no puedes. O sea, entiendo que te guste el sabor del café. No tengo ningún drama con eso. Pero depender de eso para tener un buen día, eso me hace ruido, porque de todas maneras es un estimulante. Y no solo eso, sino que genera una cierta dependencia y genera también una cierta tolerancia. O sea, una persona que empieza con un café y después se toma 2 en la mañana, después 3, solamente para buscar ese efecto. Al final, con 4, aún así no logras el efecto que tenías cuando recién empezaste. Y ese café te está afectando a tu sistema cardiovascular, te está dando fatiga adrenal, estás disparando tu cortisol, ese cortisol de bajo grado, ese estrés de bajo grado, y lo peor es que no puedes parar de una. O sea, es una droga, al fin y al cabo,
no es una drogadura, pero sí es un estimulante al fin y al cabo, como decía. Y sé que el café es súper bueno en pequeñas dosis para deportistas, o sea, realmente te ayuda y te ayuda a mantenerte despierto, específicamente porque bloquea un receptor del sueño. O sea, el receptor donde va una hormona que va a meterse en este receptor y te va a producir sueño, una ¿Ya? molécula de café, ¡pum! O sea, una de las moléculas que tiene el café, ¡pum! ¿Ya? Bloquea ese receptor. Y listo, no te da sueño por el tiempo que permanezca en tu sistema. Acelerando el metabolismo, como actúa sobre la glándula suprarrenal. Más que nada, yo creo que la, es una activación tal vez crónica de esta glándula que secreta la hormona del estrés, lo cual también conlleva lo que hemos hablado en podcasts anteriores, el elevado azúcar en la sangre, tal vez un poco de deshidratación también, porque es un diurético y usualmente también las personas que son adictas al café no creo que estén tomándose electrolitos, por ejemplo, no creo que estén reponiendo su electrolitos. Entonces tal vez están tomando solo café, con azúcar. ¿Cómo reponen los electrolitos? Yo en mi entrenamiento de Jiu-Jitsu, por ejemplo, yo llevo una botella de agua filtrada, porque, bueno, lamentablemente estoy viviendo en Santiago, donde el agua no es muy agradable, es bastante dura. Tengo una jarra que filtra el agua y le pongo un poco de sal de mar, muy Ya. poquito, pero le cambia el sabor, lo deja un poquito más salado, pero yo ya me acostumbré al sabor. Entonces eso, si uno tomara solo agua, estás diluyendo tus electrolitos. Entonces hay que ponerle un poquito de sodio, un poquito de potasio, de esa manera. Ahora yo en las mañanas estoy tomando magnesio, Ya. magnesio en polvo, diluido en ¿Citrato? agua, si trato de tomar. Ah, Oh, es bastante bueno. dicen, o sea, según lo que he leído, que el citrato de magnesio y funciona mejor cuando lo juntas con citrato de potasio, porque de una u otra manera los dos trabajan en el ciclo del ácido cítrico, que es el ciclo de Krebs, que Claro, y tiene que de ver con, generación claro, de energía. sí, sí, y también que tiene mejores efectos en la noche que en el día, por el tema de la recuperación. Ah, ya, interesante. Voy a empezar a tomarlo en la noche y ver si tengo algún efecto importante. ¿Viste? Estoy experimentando conmigo mismo, Sí, claro que sí, vale la pena ir probando. justamente. Yo he hecho muchas. He experimentado principalmente con mi desayuno, comiendo, no sé, huevos en la mañana, huevos revueltos, dejando de comer huevo y pasando a la avena, dejando de comer avena y pasando a la quinoa, con frutas, con frutos secos. Al final me quedé con eso. Ahora lo mezclo todo. Tengo avena, polvo de chía, polvo de linaza, quinoa. Esa es la base. Con leche vegetal, lo mezclo todo, lo caliento y finalmente le echo frutos secos quebrados, pepa de zapallo, pepa de girasol, ahí tengo bastante omega, y fruta picada. Si es verano, berries. Me fascinan los berries. Arándano, frutillas, mora, Ay, frambuesa, deliciosa. frambuesa, maravilloso. Y si no, bueno, manzana roja, peras de agua, me encantan, ¿Ya? y plátano. Pero sabe muy bien, muy bien. Esa es una porción grande, porque después descubrí que me siento mejor cuando como grandes comidas y me quedo mucho tiempo sin nada, sin comer nada entre medio. Ya. Entonces como 2 veces al día, en la mañana y después en la tarde. O sea, no almuerzo. Ah, ¿en serio? ¿Sí? Cáchate. Y esto es algo que estaba experimentando desde,
más o menos los 25, 26 años, porque antes, por ejemplo, yo no podía no tomar desayuno. O sea, era impensado. Me dolía el estómago de una forma. Yo me acuerdo de haber estado pero muerto de hambre en un internado. Me acuerdo de un internado en la H, donde como a las 12, una recién almorzaba, y yo tomaba mi desayuno a las 8, pero en ese tiempo mi desayuno era cereales con leche. Obvio que me iba a dar hambre al ratito. Era un hambre, pero que me dolía además. Me dolía la guata. Y después empecé a hacer esto, bueno, obviamente ya dejé de comer eso, empecé a comer cosas con un poco más de fibra. ¿Ya? Fue la solución, realmente me llenaba por más tiempo. Y claro, la avena me ayudó un montón con eso. Y más aún la quinoa, que es como comer arroz y con más proteína. Así que son cosas que sacian más, te dejan lleno por más tiempo y no tienes que sufrir los efectos del hambre, porque el hambre al final viene de una respuesta de una hormona que se secreta a la hora que usualmente comes y te dice, Felipe, hora y no me has dado nada, y si no me dais más te voy a producir un dolor de guata. Así que, entonces, es entrenable, me he dado cuenta, en base a mi propia experiencia, que comiendo, tal vez empujando mi hora de comida un poquito eh, más temprano o más tarde, mi cuerpo lo entiende perfectamente y empieza a mandarme la señal un poquito antes, un poquito después, según lo que empiezo a hacer. Toma tiempo, tal vez una semana o dos, pero esa es la forma de ajustarse a los horarios. Ya. Bueno, también lo que estabais diciendo con respecto a comer cereales y tomar leche en la mañana, la leche es líquida y los cereales es un azúcar simple, pues, así que Sí. claramente tenía una absorción rápida de todo eso y después a un periodo mayor no tenía energía porque te gastaste todo rápido. Aparte del pic de insulina, por supuesto, que produce eso consumirlo en la mañana, lo que probablemente deja saturado tu sistema nervioso también. ¿Sabes cómo fue incorporado el cereal en los Estados Unidos? Porque ahí fue inventado. ¿Ya, ya, cómo? Bueno, obviamente ellos tienen mucho maíz, ¿Ya? campos tremendos de maíz, Sí, donde hacen los círculos de los alienígenas, ya, 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 y tenían que hacer algo con todo ese maíz. Entonces ya. empezaron a hacer estos cereales con azúcar, porque también tenían mucho azúcar, y lo marketearon como el primer alimento predigerido. Predigerido, ya. O sea, ya está digerido para ti. Tú solamente tienes que echártelo a la boca, disfrutarlo y ¡pum! Y claro, es azúcar simple. No tenía Esto la menor idea de eso. a principios del siglo pasado. Ya, ya, ya. Entonces se volvió una sensación porque simplificaba mucho el desayuno para todos. Ahí es también donde se incorporó el concepto de las 3 comidas al día, Ya. infaltable. Entonces muchas de las cosas que hacemos hoy en día como sociedad las tenemos implantadas desde el siglo pasado. El tema de las 3 comidas, el tema de la pirámide alimenticia que mucha gente conoce, que fue incorporada desde hace muchos, muchos años, por las guías, que al final las guías alimenticias, guías de salud, se demoran muchos años en actualizarse. En guías de actividad física, todas estas cosas toman años en actualizarse y liberarse al público. Entonces, hay mucha burocracia de por medio. Por eso mismo está el valor de uno mismo experimentar. De nuevo volvemos a eso. Es como tomar las riendas de tu propia salud. Claro que sí. Es eso, tomar las riendas de tu propia salud. Bueno, los japoneses, volviendo a la imagen que tengo de fondo, ¿No? el 2017, perdón, fui a Okinawa. Y a mí una de las cosas que más me llamó la atención es que para el desayuno, por supuesto, arroz, huevos duros, sopa de algas, eh, era un almuerzo básicamente. Para ellos los desayunos son así, súper potentes. Pero era muy temprano.
ahora más cerca del mediodía. O sea, yo te estoy hablando que el desayuno terminaba a las 9 de la mañana, entre las 6 y las 9 de la mañana, y Eh, nosotros a esa hora comíamos eso. Y aparte que, bueno, por supuesto, en nuestra condición, que íbamos a entrenar con un maestro, teníamos que estar a las 9 de la mañana en su casa, nos demorábamos, o sea, no en su, sí, en su casa, tenía un dojo ahí en su casa, cerca de la playa. Nos Maravilla. demorábamos como una hora en llegar desde donde estábamos quedándonos hasta su dojo, Sensei Tokumura, de Kobudo. Y nos levantábamos a las 6 de la mañana a tomar desayuno, 6 7 de la mañana, estábamos tomando desayuno y a las 8 teníamos que estar tomando locomoción para su dojo. Y siempre los desayunos así potentes, porque más encima era la comida gratuita que teníamos en el hotel también. Así que nos pegábamos un desayuno así, pero brutal, gigante, con todo lo que te digo, para poder entrenar, porque entrenábamos 3 horas seguidas o más, 3 4 horas en algunos casos. Y después, claro, estáis a las 2, estáis con así un diente, po. Y en Okinawa, que es 6 veces más caro Japón que Chile, en teoría. Ese es el cambio, más o menos. Después de eso, lo único que quería ir a comer, pues, y teníamos 2 comidas al día, pues, la del desayuno y después un almuerzo potente porque no iba a comer 3 comidas allá, pues. Sale muy caro. Pero ojo, que justamente se enlaza con lo que te decía de las cosas que fueron instauradas antes, lo de las 3 comidas al día. Eso es norma, por ejemplo, para todo el mundo, incluso, por ejemplo, para trabajadores de oficina que no gastan mucha energía. Pero para ustedes que estaban entrenando, cambia completamente la necesidad. O sea, si tú me dices que tomaban un desayuno potente a las 6 de la mañana, entre las 6 y las 9, después se iban a entrenar y tenían pero un hambre voraz a las 2 de la tarde, se justifica completamente por el gasto de energía, por las necesidades musculares. Probablemente también estaban haciendo un trabajo físico, sobre todo si estaban cerca de la playa. No deja de ser menor el trabajo muscular que se hace ahí. Entonces se justifica comer para reponer esas energías, para reparar los músculos. Eso es una aproximación consciente para las demandas. Pero si uno está en un trabajo de oficina, un trabajo administrativo, de repente no se justifica comer tanto. Y eso es lo que cuesta comprender. Porque las personas usualmente están adictas a, son adictas a la sensación la sensación placentera de comer. Entonces, decirle a alguien que tiene que comer menos es como un crimen casi. O sea, es Sí. inconcebible. Es decir, no, pero ¿cómo? O sea, me da hambre. Probablemente no. Si es que estás comiendo las cosas que te alimentan de verdad, tu cuerpo no te va a pedir tanto. Entonces, se trata de acostumbrar al cuerpo también a recibir en base a la energía que uno está gastando, al nivel de actividad que uno tiene. También el que consumir, pues muchas veces, por ejemplo, a mí me encanta comer. Y yo como cuando no tengo muchas comidas al día, realmente tengo 2 o 3 nomás, Ujú. porque hay gente que come como 6. Pero mi almuerzo siempre comienza con ensalada y yo me como un plato grande así de ensalada con lechuga, eh, con, ¿cómo se llama esta cosa? Beterraga, apio, Me encanta todo eh, eso. coliflor, Me encanta todo eso. tomate, todo eso, pero así un plato grande, del tamaño de tu plato principal, todo eso, y bueno, con aceite y vinagre balsámico. Últimamente reemplacé el vinagre normal por vinagre balsámico. Bueno, después de eso, cuando ya tienes harto, harta fibra ahí, harta, ¿cómo se puede decir? Hartas Oh, vitaminas.
y harto volumen de comida en el y harto, estómago. claro, sí, pues eso, y harto volumen. Después comí tu plato y en teoría deberías quedar saciado porque comiste de todo y llenaste de gran volumen tu estómago. Ese es una aproximación muy consciente a la comida. Los vegetales, primero tienes que masticarlos bien. Cuando empiezas a masticarlos, cuando empiezan a echar, bueno, en realidad parte de antes, es cuando ya hueles la comida que tu cerebro empieza a hacerse la idea y empieza a prepararlo todo. Y una vez que comienzas, le toma un poco de tiempo también al cuerpo reconocer cuándo está saciado. Entonces, si tú partes masticando los vegetales, bueno, yo personalmente para mí eso es maravilloso porque desde chico que me acostumbré a comer ensaladas con sal y limón. ¿Ya? Entonces, para mí era como la mejor parte, porque yo era muy malo para comer, pero lo que sí me gustaba mucho era la ensalada. Entonces, ¿Ya? partir, claro, con ensalada, sobre todo si uno es consciente que uno tiende a comer demasiado y no tiene como un paralelo, o sea, no te das cuenta cuándo tienes que parar, pero súper bueno, partir con la ensalada, alinearla de la forma en que uno le guste. Obviamente, si le vas a poner mucho aceite y le vas a poner crutones y cosas así, y frutos secos, bueno, va a ser un poquito más calórica, entonces hay que ser consciente con eso también. Pero harto limón, harta sal, no le hace, no tiene muchas más calorías, y es muy, muy delicioso eso. Entonces, una vez que te comes eso, lento, claro, ahí tú vas viendo que no necesitas comer tanto. Y ahí es donde deberías priorizar, antes que el acompañamiento, lo principal, ¿cierto? La proteína, lo que de verdad te va a dejar saciado. Entonces, comes eso, también masticas bien, porque si no, le toma más tiempo a tu cuerpo digerirlo. Claro. Uno quiere facilitarle el trabajo al cuerpo. Definitivamente no quieres que la carne que te comas se quede más tiempo del que necesita en tu intestino. ¿Qué pasa cuando dejas una carne a temperatura ambiente por Bueno, un se tiempo descompone. determinado? Se descompone. ¿Cuál es la temperatura ambiente? 20, 21, depende de la estación. ¿A qué temperatura está nuestro intestino? Como a 37, por lo menos. Entonces se descompone rápido Sí, claro. y genera muchas bacterias, genera un crecimiento ahí bacteriano importante. Entonces, masticar bien la carne para que el jugo gástrico, el ácido, haga su trabajo y salga lo más rápido posible de nuestro sistema. Eso sí es que comes carne, si no, el comer vegetales está bastante bien. Eh, O sea, pero en cualquier caso, masticar bien la comida siempre. sí, sí, sí. Ese es otro tema muy interesante, es como para meterse así como en un agujero ahí de información, porque he aprendido el alza de los problemas dentales, ¿Ya? como de maloclusión o de ortodoncia, ¿Ya? que ver con el alza en popularidad de alimentos más blandos, alimentos que no nos requieren que mastiquemos, que ocupemos nuestros músculos faciales. Entonces, al no trabajarlos, nuestro paladar se cierra, se empequeñece y nuestros dientes empiezan a impactarse. Entonces, bueno, eso sumado a otras cosas como la respiración bucal, que es un tema es un tema de considerar, sobre todo con los niños pequeños, aunque afecta a adultos también, pero el tema de los niños pequeños y la respiración bucal es muy importante poner ojo. Es normal, obviamente, si está congestionado el niño, pero no debería pasar mucho tiempo respirando por la boca, porque eso al final termina deformándote toda la cavidad oral, termina de una forma muy diferente la cara, como que crece de una forma
de una forma diferente a que si uno respira por la nariz, como debe ser. Entonces, esas dos cosas, masticar bien los alimentos y maximizar el uso de la nariz para respirar, tiene el efecto deseado. Claro, entonces todo esto para llegar al tema de la especificidad de los médicos y llegar al tema de la medicina holística. Como ya lo hemos hablado también, es como la corriente actual. Todo lo que no pueda ser tratado de forma aguda, que sea como necesaria, por ejemplo, una infección, una fractura, todo eso, lo mejor es uno mismo educarse o bien acudir a alguien que ve cuál es el problema. ¿Qué aspecto de tu estilo de vida está fallando? No es descabellado pensar que si estás con baja energía, puedes estar respirando mal. Y ese respirar mal puede deberse a que eres respirador bucal, porque no desarrollaste tu músculo de la masticación, porque tenías mucha congestión nasal, porque estabas tomando mucha leche de repente, porque tenías muchas alergias, y esas alergias se potenciaban con este tipo de alimentos. Entonces, esa persona va a darle un vistazo a eso y te va a decir probablemente, claro, esta es la raíz. Y no simplemente te va a dar un antialérgico, una pastilla antialérgica. Es la solución más fácil hoy en día, porque hay fármacos para todo. Pero ver la causa y solucionar el problema de base, es a donde apunta esto. O sea, una solución base para roncar, el ronquido, es instalarte una máquina CPAP que te da oxígeno durante la noche. Y la aproximación consciente sería ver cuál es el problema. ¿Estás de repente con sobrepeso? ¿Será eso el aumento aquí de grasa que te produce un bloqueo y por eso no puedes respirar bien? ¿Hay algo en tu alimentación que te está produciendo una producción de mucus más prominente y por eso te está costando respirar? ¿Hay mucho ácaro en tu ambiente? ¿Hay mucho pelo de animales que te está produciendo alergia? Entonces, todas esas cosas son preguntas en un nivel más elevado. Es como un trabajo como un detective. Y los kinesiólogos somos como detectives específicamente de los problemas físicos. Tú te lesionaste, de repente te lesionaste el hombro. Una señora se lesiona el hombro y uno va al kine, o uno va al traumatólogo primero, porque tienes que ir al traumatólogo primero, y te dice, no, este es un problema de manguito rotador. Aquí esto es lo que podemos hacer. Podemos cortar acá, podemos hacer aquí, una infiltración primero. Si le duele después, vuelve y lo podemos operar del tendón. Y hay kinesiólogo. Ah, ya sí, vaya al kinesiólogo. Ok, ya vaya al kinesiólogo. El kinesiólogo te va a decir, ya, le duele el hombro. ¿Cuáles son las actividades que realiza? No, ¿cuáles son las actividades que realiza que le duele ahora? Ah, ya, me duele mucho extender la ropa. Entonces ahí estamos llegando ya Acudir así la cama. a acudir la cama. Entonces ahí estamos viendo que mucho tiempo haciendo eso sin ningún tipo de trabajo correctivo, sin ningún tipo de estiramiento, de trabajo muscular, llegó a esa lesión por movimiento repetitivo. O la secretaria que le duele la muñeca, no, tenemos que operar aquí, operación aquí para expandir el túnel. Y resulta que el problema era el mouse, el apoya muñeca. Eso sería como ejemplos de medicina holística, personas que ven el problema desde la raíz, ven todas las posibilidades. Y van desde la nutrición hasta problemas del movimiento, incluso de la psicología. Entonces los psicólogos, por ejemplo, van a ver qué es por qué uno es como es,
en base a lo que uno vivió anteriormente. La nutrición ve por qué uno está ahora en esta situación, por lo que uno comió hace tiempo. El kinesiólogo lo mismo, en base a los hábitos de movimiento o falta de él, cómo llegamos a esto. Y los pasos que se pueden tomar para corregir. Entonces, hay muchos profesionales que se dedican a eso y es bueno darles una oportunidad en vez de como poner todas las fichas en un médico, por ejemplo, que puede darte una solución, pero puede que no sea la única solución. Eso es algo que también se hacía hace mucho tiempo atrás, antes de que existiera la profesión de médico. Tal vez en culturas orientales se hacía, había personas con remedios herbales antes de recurrir al serrucho, por ejemplo. Y los griegos también, o sea, sin ir más lejos, Hipócrates decía que tú tenías que estar dispuesto a cambiar lo que te enfermaba, po. Por eso los médicos hacen el juramento hipocrático, po. De no hacer más daño. Sí, claro, no hacer más daño y estar dispuesto a cambiar lo que te enferma, po. Claro. Ahora, ¿qué incentivo tienen los médicos también para propiciar ese cambio? ¿Cierto? Cuando la salud se ha convertido en un negocio. Cuando los médicos reciben visitadores médicos que vienen con el último medicamento, el medicamento de moda, ¿cierto? Y que van a recibir un porcentaje si es que lo venden, si es que lo recomiendan. Entonces, hay que ver los conflictos de interés también, ¿cierto? Sí, sí, claro que sí, súper importante. Entonces, medicina del estilo de vida es lo que está en boga últimamente y es lo que se requiere para sopesar y para trabajar en los problemas actuales, como los problemas contemporáneos, donde ya hoy en día las muertes por infecciones, por ejemplo, infecciones intrahospitalarias, bueno, aún las hay, pero son las menos cada vez por los protocolos de higienización. Entonces, en un mundo donde ya son bastante escasas esos casos, hay que recurrir más a profesionales que puedan ver los problemas desde otro punto de vista, que sean como más integrativos y que además integren, valga la redundancia, los aspectos biopsicosociales. O sea, aparte de los biológicos, del problema que está latente, psicológicos, los aspectos de la familia también, sociales, del círculo cercano de la persona, las redes de apoyo, y ver cuál es el origen. De repente hay un origen en todo, Sí, claro. porque uno tiende como a somatizar de repente, sobre todo en la era del estrés y la ansiedad, uno tiende a manifestar eso, ese estrés y esa ansiedad, que son conceptos, son estados de estrés permanente, el cuerpo los manifiesta, como tensiones musculares, acá, ¿cierto? Dolor permanente en el cuello, fatiga crónica, fibromialgia, Acidez. reflujo, cólicos. Entonces, el cuerpo va a encontrar la forma de liberarse de todo eso, de toda esa tensión. Que esa sea la señal de alerta de que algo anda mal, de que algo hay que revisar, atacar el problema desde la base. Bueno, yo pienso que es súper importante tomarle el peso a todas estas otras cosas. O sea, mucha gente como que dice, no, pero esto como es la mente nomás que me está jugando en contra, pero en realidad la mente es súper poderosa, po. Y es tan poderosa que el estrés prolongado, no sé, desde el trabajo, como estabas diciendo tú, trae consecuencias físicas reales.
y que aunque uno las pueda minimizar todo lo que quiera, no dejan de ser reales por minimizarlas. La mente crea nuestra realidad, para bien o para mal. Para bien o para mal, claro que sí. Esperemos que sea para bien, porque Sería lo ideal. ya tenemos suficiente con la realidad de la vida, con la realidad de la, no sé, de la situación financiera, económica, para además tener que sufrir las consecuencias de pensar en eso demasiado. O sea, le estamos agregando además un peso, una preocupación adicional. O sea, si la situación está mala, no lo empeoremos, porque nuestro cuerpo lo recuerda todo. Nuestra Claro. mente puede que se olvide de la crisis que vivimos hace 10 años atrás, pero nuestro cuerpo se acuerda. Hay una teoría esta de las capas musculares, que uno, eh, que creo que es como la bioenergética, que al final nuestro cuerpo almacena todas las tensiones, todos los traumas en nuestro, y al final eso nos genera muchas pérdidas de energía. Hay muchas pérdidas de energía porque nuestros músculos están muy tensos, muy, muy tensos. Entonces es por medio de terapia, por medio de meditación, diversas prácticas, introspección, contemplación, que uno va liberándose de esas ataduras. Hay muchas herramientas para eso. Hay, como lo decíamos en el episodio pasado, naturaleza, baños de bosque. Siéntate, como decía un yogi, siéntate enfrente de un árbol a comer, sin pensar, solo siéntate, toma tu desayuno ahí. Y te vas a dar cuenta, si lo haces todo en calma, sin audífonos, sin música, te vas a dar cuenta de que todo es, todo es uno. Como que tú estás comiendo algo que dio su vida por ti. Lo que sea que estés comiendo, en algún momento estuvo vivo y dio su vida por ti. Estás formando parte de tu cuerpo. Y lo que el árbol está expeliendo, tú lo estás inhalando. Y viceversa. Entonces, el darse cuenta de esas verdades, porque son verdades, o sea, es verdad, o sea, como dice la Biblia, de la tierra salimos y a la tierra volveremos, algo así. Somos hijos de la tierra, decía un grupo. Sí, 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 los jaivas. Nuestro cuerpo salió de. Nuestro cuerpo es al final lo que comemos, ¿cierto? Sí, claro, somos lo que comemos. Los nutrientes que nosotros consumimos, o sea, perdón, la comida que consumimos se degrada en nutrientes y esos nutrientes nuestras células la usan para crear nuestros órganos, para crear nuestra piel, para crear nuestro pelo. Entonces, ese es un muy buen pensamiento para tener presente cuando estés comiendo tu próxima comida. Es como, esto va a ser parte de mí. ¿Tiene Claro. la calidad que yo quiero para que sea parte de mí? Buena reflexión, ¿eh? Buena Excelente reflexión. reflexión. Sí, sí. ¿Es esto lo que quiero ser? Ah, eso. Quiero ser este espacio. Bien. Muchas gracias por el episodio de hoy. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao, chao.